es la gracia de mi Salvador que me compró, enviado por el Padre, y Él es mío, pues su gracia redentora ya lavó mi ser. Su gracia. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder estar aquí en este lugar. Y casi por poquito nos regresaban, no sé. La copetona como que ya no quiere ir muy lejos, ¿verdad? Le digo porque veníamos en camino y empezó a fallar. Llegamos a Saltillo y jaló muy bien. Hasta aquí nos trajo muy bien. O sea que aquí se le dejaremos al hermano, ¿no? Pero gracias a Dios, hermanos, que nos da la bendición de poder estar aquí. Dios les bendiga. A los hermanos de San Pedro y de Ejido La Vega les mandan saludos, esperando que un día también ustedes puedan estar con nosotros enseñándonos de la palabra de Dios, ya que aquí hay muchos hermanos, creo que la mayoría tiene ese don de Dios de compartir la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias allá en Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 13, hermanos. Capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hasta ahí la lectura, hermanos. Se cuenta la historia, hermanos, que había un líder de adolescentes que tenía, hermano, en su mente querer enseñar a sus alumnos acerca de lo que es el amor ágape, el amor divino. Él, hermano, se decide compartir esa clase y todos los adolescentes estaban contentos de conocer lo que es el amor de Dios, el amor divino. Aquel líder le dice a todos los adolescentes que salgan al campo y que ellos vayan y traigan algo que a su parecer es algo parecido al amor de Dios. Todos, hermanos, rápidamente empezaron a ir a buscar algo. Cuando ellos regresaron, dice la historia que uno le entregó una rosa y le dijo al líder: el amor de Dios es como esta rosa tan hermosa, con un olor muy agradable. Pasa otro y le dice: yo le traigo una mariposa, porque el amor de Dios es así, no tiene ningún límite, puede transportarse a muchos lugares. Y cada uno de los adolescentes fue trayendo cada cosa, hermanos, que habían encontrado. Por ahí, hermanos, llega un hombre, un adolescente, como muy triste, y traía en sus manos espinas, hermanos. Espinas. Y cuando llega, hermanos, con el líder, le dice: para mí, eso es el amor de Dios. Todos, hermanos, empezaron a reírse, a burlarse, cuando el líder dice: eso también es que el amor de Dios. Aquel muchacho le dolía en sus manos, sentía, hermanos, un dolor. Y déjame decirte que también el amor de Dios es que, hermanos, es sufrido. Muchas veces, hermanos, como cristianos, como líderes de la iglesia, sufrimos. ¿Y sabes por qué sufrimos? Por predicar la palabra de ¿quién?
de Dios, hermanos. Por eso sufrimos. ¿Y por qué lo haces tú? ¿Por qué lo hago yo? ¿Lo hacemos por envidia? ¿Lo hacemos por ganancia? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Quiero entender que todo lo hacemos ¿por qué? Por amor, hermanos. Pero cuando lo hacemos por amor, ¿sabes qué va a traer esto? Un sufrimiento. Yo me acuerdo, hermano, la palabra del Señor Jesús cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén. Fíjate, hermano, de esas palabras tan hermosas que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A los profetas, y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta ¿a quién? A tus polluelos. ¿Y saben qué, hermano? No quisieron. Déjenme decirles que los profetas pasaron el tiempo de sufrir el amor. El mismo Señor Jesucristo también pasó el tiempo de sufrir, ¿qué, hermanos? El amor. Precisamente eso vamos a hablar, hermanos, en esta tarde. Del tema, el tiempo de sufrir el amor. Hay una pregunta muy importante que tú y yo tenemos que hacernos, hermanos. Y la pregunta es esta: ¿qué podemos aprender acerca del tema, el tiempo de sufrir el amor? Hay tres cosas, hermanos, que vamos a aprender y que le vamos a hacer así rapidito para que todos tengan tiempo. Número uno, hermanos, ¿qué podemos aprender del tema, el tiempo de sufrir el amor? Número uno, aprendemos, hermanos, que nos da la oportunidad de ser aprobados ¿por quién? Por Dios, hermanos. Fíjate, eso es lo primero que nos enseña, que cuando tú y yo nos disponemos a predicar la palabra de Dios, sabiendo, hermanos, que posiblemente va a traer problemas, a traer dificultades, eso nos da la oportunidad de ser aprobados ¿por quién? Por Dios, hermanos. O sea, que es algo que Dios le agrada, que tú y yo suframos ¿por quién? Por Cristo. Yo ahorita venía y les dije: ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos? Les dije al principio: vamos pura gente de fe por esa camioneta. Y cuando se llegó ese momento, les dije: ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos o le seguimos? Y dijo uno: vamos a seguirle. Fíjate, hermano, con el fin de poder estar aquí, hermanos. Pero yo venía diciendo: híjole, si nos quedamos. Pero, hermanos, eso causó una preocupación, hermanos, por toda la gente que traemos. Pero mira, hermano, lo grande que es Dios. Ya nos trajo aquí, ya nos está poniendo los medios para que prediquemos ¿qué? Su palabra. ¿Y sabes qué es eso, hermano? Es algo que le agrada a Dios. Tú también te viniste. ¿Ya que viniste? Algunos a predicar la palabra de Dios. Déjame decirte, hermanos, que Pedro dijo algo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20. Dice así, hermanos: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, fíjense, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios, hermanos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el mundo? Que a lo mejor por andar de volado nos golpeaban y lo que usted quiera, y aguantábamos. Y ahora en Cristo, hermanos, ahora en Cristo, que se predica la palabra y que vienen los problemas, aguantamos. Muchas veces, hermanos, hasta lloramos. Muchas veces queremos decir: ya no quiero predicar más, porque la gente no hace caso, la gente nos rechaza. Pero, hermanos, siempre hay alguien a tu lado que nos da un consejo, hermanos. Hace algunos días, yendo al Ejido La Vega, decía: no, hombre, qué triste que la gente no quiera nada con la verdad, hermanos. Duele, hermanos, duele, porque tú dedicas tiempo que lo podrías dedicar a tu familia. Fíjate, hermano, dedicas dinero que podrías ocuparlo ¿con quién? Con tu familia. Y al último, para que te cierren la puerta, hermanos. Y dijo un hermano que no mira. Fíjense, hermanos, dijo un hermano invidente:
hermano, el hermano Arsenio, dijo: Carlos, si al Señor lo rechazaron, ¿continúas a quién? A nosotros. Fíjate, hermano, la lección que me dio. O sea que, hermanos, si al Señor mismo lo rechazaron, hermanos, ¿continúas a quién? A nosotros. Déjame decirte, hermanos, que si en el mundo la gente nos golpeaba, lo aguantábamos, ahora en Cristo debemos de ¿qué? De soportar, hermanos. Pero todo ¿por qué? Por ese amor. Déjame decirte, hermanos, que el tiempo de sufrir el amor nos da la oportunidad de ser aprobados por Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Por tres cosas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Dice ahí, hermano, la escritura. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabes, hermano, por qué le agrada a Dios que tú y yo suframos por causa de predicar la palabra de Dios? Por tres cosas, hermanos. Porque ahí podemos demostrarle a Dios cuánto que le amamos, hermanos. Fíjate, ahí es donde realmente tú y yo le demostramos a Dios cuánto le amamos. Hermanos, es fácil predicar la palabra de Dios. Es fácil un día salir de tu casa y decir: voy a ir a predicar la palabra de Dios. Es fácil, hermanos, como ministros. No es fácil, hermanos, ¿verdad? Que empiezas a sacar los folletos y dices: voy a tener que ir a evangelizar. Simple y sencillamente estamos predicando el tiempo que Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuánto predicamos, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Que tú digas realmente: no, pues yo preparo los folletos, me voy a alistar para ir a predicar la palabra de Dios. Ahí es cuando realmente Dios ve que, hermanos, que le amamos, que le amamos. La iglesia, hermano, necesita gente que los motive a predicar la palabra de Dios. Porque sinceramente, hermano, la congregación donde venimos, ¿cada cuándo predicamos, hermanos? Que digas tú: no, tenemos esa salida a predicar. ¿Cada cuándo, hermanos? Y luego invitamos a la congregación. ¿Y cuántos van, hermanos? ¿Cuántos van? Si son 50, ¿cuántos van? 10, 15. Fíjate, hermano. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque nos está faltando mostrar el amor en ese punto, hermanos. Si nos reunimos, si vamos a visitar, pero la predicación es algo donde tú y yo podemos demostrarle el amor ¿a quién? A Dios, hermanos. También podemos demostrarle nuestra fe, hermanos. Nuestra fe. Y el Señor, hermanos, no es muy estricto, hermanos. Él dijo algo muy importante: que si tuviéramos fe como un grano de ¿qué? De mostaza, así de pequeñita, eso nos llevaría y quitaría muchos obstáculos para predicar la palabra de Dios y estar en ese lugar, hermanos. Cuando uno llega a ese punto, hermanos, la fe empieza ¿qué? A crecer como un gran árbol, hermanos. Fíjate, hermano. ¿Por qué más, hermanos? También porque le demostramos a Dios que tenemos una ¿qué? Esperanza, hermanos. Una esperanza. ¿Realmente tenemos una esperanza en los cielos? ¿A qué vamos a ir al cielo, hermanos? ¿A qué? Vamos a ir a adorar a Dios, hermanos. También ¿para qué? Para descansar ¿de qué? De nuestros trabajos, ¿verdad? Trabajar, hermanos, de la entrega, de la dedicación a la obra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que cansarnos por Dios. Que al final del día digamos: me siento cansado, me siento cansado. Pero que cuando Dios vea ese cansancio, diga: ese es mi hijo amado, en quien tengo que complacencia. Fíjate, hermano, déjame decirte, hermanos, que el tiempo de sufrir el amor, ¿qué podemos aprender? Que nos da la oportunidad de ser aprobados ¿por quién? Por Dios, hermanos. Fíjate, porque Él ve el amor, Él ve la fe y Él ve la esperanza de la vida eterna, hermanos. Fíjate, Él nos ve muy cerca, hermanos, muy cerca. ¿Qué tan cerca estamos, hermanos, de llegar al cielo? ¿Estamos muy cerca?
Si viniera el Señor Jesucristo a esta hora, ¿estaremos seguros que iríamos al cielo, hermanos? Déjame decirte, hermanos, que hay una segunda cosa que podemos aprender del tiempo de sufrir el amor. ¿Qué aprendemos, hermanos? Número 2. Aprendemos, hermanos, también que nos da la oportunidad, ¿de qué crees? De imitar ¿a quién? A Cristo, hermanos. Fíjate, hermano, cuando tú y yo dedicamos tiempo y que sufrimos por el amor, nos da la oportunidad de imitar a Cristo. ¿Sabes quién lo dijo eso? El apóstol Pedro, hermanos. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice ahí, hermanos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Dice aquí, hermanos, también ¿para qué? Para que sigamos su ejemplo. Así como Él padeció, también nosotros vamos a ¿qué? A padecer. Déjame decirte que en la Biblia hay muchos hombres que padecieron ¿por quién? Por Cristo, hermanos. Te voy a mencionar algunos así rapidito. ¿Sabes quién, hermano? Primero que nada, Esteban, hermanos. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia, hermano, de Esteban? ¿Qué sientes tú cuando sale un anuncio que mataron a una persona injustamente? ¿Qué sientes, hermano? ¿No te duele? Sinceramente, ¿no te duele? ¿Verdad que sí nos duele? Y cuando leemos la historia, hermanos, de Esteban, nuestro hermano en Cristo, que es parte de nuestra familia en lo espiritual, que vemos, hermanos, la forma de cómo a él lo mataron. Dice que hasta los dientes se les parecían ¿a qué? A unos perros, hermanos. Estaban ahí con ganas de ¿qué? De matarlo, hermanos. Y Dios está registrado en hechos, hermanos. ¿Te imaginas que estuviéramos tú y yo en esa condición, hermano? Que estuviéramos en esa condición, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Saldríamos corriendo? ¿Qué haríamos? ¿O dejábamos todo en las manos de Dios, así como Él lo hizo? Y fíjense las bonitas palabras que Él dijo, lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? No les tomes ¿qué? En cuenta eso, perdónalos. Fíjate, hermano, ahí, hermano, Él estaba reconociendo que estaba sufriendo. ¿Por qué? Por el amor, hermanos. ¿Sabes también quién sufrió? El apóstol Pedro, hermanos. ¿Te acuerdas ahí en Hechos capítulo 12, donde dice que fue encarcelado? ¿Cómo se sentiría el apóstol Pedro, hermanos? ¿Cómo se sentiría él, hermanos, ahí en la cárcel? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso, hermanos? Que cuando la iglesia ve que nuestro amor es sincero, ¿sabes qué hace la iglesia? ¿Qué crees que hace la iglesia? Lo que hizo con Pedro, hermanos. ¿Qué hacía la iglesia, hermanos? Estaba orando, clamando ¿a quién? A Dios que sacara libre ¿a quién? A Pedro, hermanos. Y Dios que les escuchó, hermanos. ¿Te acuerdas también quién fue ejemplo? También el apóstol ¿quién? Pablo, hermanos. Híjole, hermano, no se diga Pablo también. Él sufrió, hermanos, demasiado. Y cuando habla en la primera carta de los Corintios, ¿verdad? Creo que es en la segunda, cuando dice que los sufrimientos de él, que dice, ¿quieren que hable como un loco? Lo voy a hacer. ¿Y qué empieza a decir, hermanos? Recibí azotes, estuve en cárceles, estuve en naufragio, estuve en tantas cosas, padecí hambre, desnudez, tantas cosas. ¿Y todo por qué, hermanos? Por predicar ¿a quién? A Cristo. Déjame decirte que ellos son grandes ejemplos para nosotros. Pero aún hasta también la iglesia del primer siglo es un ¿qué, hermanos? Es un ejemplo, hermanos. Yo y tú realmente, hermanos, tú y yo realmente sufrimos por predicar la palabra de Dios. Dios quiere que sí, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque eso nos da la oportunidad de imitar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjate. Número 3, hermanos. Número 3. Tiempo, hermanos, de sufrir el amor. ¿Qué podemos aprender? Ya dijimos que nos da la oportunidad de ser aprobados ¿por quién? Por Dios.
también, hermanos, nos da la oportunidad de imitar a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y también, hermanos, número 3, nos da la oportunidad ¿de qué, hermanos? ¿De qué nos da la oportunidad? De crecer espiritualmente, hermanos. Fíjate, también nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. ¿Sabes quién lo dijo esto? El mismo Pedro, hermanos, lo dijo. Mira, vamos a verlo. Primera de Pedro 2, 22 al 23, hablando de Cristo, hermanos. Capítulo 2, versículo 23 en adelante. Pero cuando 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué espiritualidad, hermanos, podemos encontrar aquí del Señor Jesús? Una espiritualidad, hermanos, muy alta, demasiado. Que dice, hermanos, que no hizo pecado, no se halló engaño ¿qué? En su boca. Fíjate, hermanos, qué hermoso. Que cuando le maldecían, no respondía con ¿qué? Con maldición, hermanos. Cuando tú y yo suframos por predicar la palabra de Dios, tenemos que demostrar una espiritualidad, hermanos. Muchas veces demostramos una carnalidad. Que alguien nos hace algo y ¿qué hacemos? Nos molestamos. Y eso no debe de ser así, hermanos. Déjame decirte, hermanos, que Pedro nos dice que nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. Y este crecimiento se deja ver por 3 cosas, hermanos. El sufrimiento, hermanos. El sufrimiento. ¿Sabes qué es lo que nos da? La paciencia, hermanos. La paciencia. Y cuando hablamos acerca de la paciencia, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Estamos hablando de qué? Del aguante, hermano. ¿Cuánto has aguantado ahí donde estás predicando, hermano? ¿Es fácil aguantar, hermanos? ¿Es fácil? Fíjense, hermanos, no es fácil aguantar. Imagínate los hermanos que están comenzando una obra, hermanos, y que miran que nada más llega el perro por primera vez y que no llega nadie, hermanos, y que nomás está la esposa y los hijos. Como los que han experimentado esto, ¿qué sienten, hermanos? Yo les digo porque yo llegué a una congregación donde había algunos miembros, si acaso unos 7, 8, ¿verdad? Y luego ya estuve en La Vega, pero como que no sentí mucho porque ya después era un poquito un montoncito. Pero los que empezaron así, hermanos, en el sentido de decir, ya llego aquí a este lugar, ahora a predicar, y nomás se queda viendo a la esposa y pues vamos a hacer. Y ahí van, hermanos. Y luego que el primer domingo, y nada, hermanos. ¿Qué sienten, hermanos, sinceramente? Aquí hay varios, hermanos, que han experimentado eso. Híjole, hermanos, me imagino que hasta han llorado. Pero, hermanos, ¿cómo nos mirará Dios en ese momento? Cuando seguimos aferrados, y aferrados, y aferrados. ¿Qué dirá, hermanos? No, hombre, hermanos, créanlo que Dios, hermanos, somos lo más hermoso para Él, hermanos. Fíjate, hermano, porque Él ve que, hermanos, la paciencia y la paciencia. Eso es lo que nos da el sufrimiento, según Romanos capítulo 5, hermanos. Pero también, hermanos, el crecer espiritualmente nos ayuda a ¿qué, hermanos? A ver las tribulaciones ¿con qué? Con gozo, según Santiago, con gozo, hermano. Que cuando vengan esos momentos difíciles por predicar la palabra de Dios, estemos ¿qué? Contentos, hermanos. Porque es para ¿quién? Para nuestro Dios. No es para ningún ser humano, es para ¿quién? Para nuestro Dios. Por eso Dios pide, gozaos cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, el gozo. Y todos los antiguos lo experimentaron. Y más lo decía ¿quién? Pablo, hermanos. Pablo también. El crecer espiritualmente, hermanos, es también demostrar que somos realmente ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Hijos de Dios.
que realmente, hermanos, la gente se dé cuenta que tú y yo somos hijos de ¿quién? De Dios, hermanos. ¿Saben qué dicen en algunos lugares? Qué bueno que sigue, hermano, porque han venido algunos y mejor que se van y ya no siguen. Y ahí te ven, hermano. Y pasa el tiempo y dicen, qué bueno que sigue, hermanos. Hermano, porque hay unos que se fueron y ya no regresaron. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos? Que dicen, es que ellos andaban ¿por qué? Por la fe, por la feria, ¿verdad? Andaban por la feria, hermanos. No había feria y ¿qué? Adiós. No, aquí no. Vámonos. De veras, hermanos. Entonces, cuando alguien ve, hermanos, que realmente eres un hijo de Dios, la gente lo va a ver como dijo Primera de Juan 3, hermanos, que dice que el que tiene la esperanza de ver ¿a quién? A Jesucristo y ser como Él es, dice que tiene una esperanza, hermanos. ¿De qué, hermanos? De purificarse, ¿qué? A sí mismo. O sea, Él se purifica, ¿qué? A sí mismo, hermanos. Se purifica como Él es, ¿qué? Como Él es puro, hermano. Déjame decirte, hermanos, que es muy importante pasar ese tiempo de sufrir el amor. Quiero concluir, hermanos. Hemos visto el tema, el tiempo de sufrir el amor. ¿Qué podemos aprender, hermanos? ¿Qué aprendimos? Que nos da la oportunidad de ser aprobados por Dios. Nos da la oportunidad de imitar a Cristo, hermanos. Y nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. Hermanos, no nos cansemos de predicar la palabra de Dios. No nos cansemos de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucha gente que necesita el mensaje de Dios, hermanos. Dice una historia, hermanos, que a lo mejor ustedes la han escuchado, pero quiero volverla a tomar, hermanos. Que en una ocasión había un predicador y que acostumbraba, hermano, a salir a evangelizar. ¿Y saben a quién llevaba a evangelizar? A su hijo. Y un día, hermano, estaba muy nublado, casi a punto de llover, y el predicador dice a su hijo, hijo, no vamos a salir a predicar ahora. Pero papá, yo quiero ir a predicar. Dice, pues no vamos a salir, está muy nublado. Le dice el hijo, papá, déjame yo ir solo a predicar. Y se va, hermanos, a predicar la palabra de Dios. El predicador lo deja ir ahí a la cuadra, ahí al barrio. Y dice, hermanos, que aquel niño estaba tocando la puerta de una casa y que no abrían, hermanos. Ahí estaba un hombre adentro, hermanos, triste, con ganas de quitarse, ¿qué, hermanos? La vida. Ya había, hermanos, puesto lo que es la soga, hermanos. Ya estaba arriba de ¿qué? Del banco, hermanos, de la silla. Cuando empieza a oír el... Y este hombre dice, pues ¿quién será a esta hora, Chihuahua? Apenas que me iba a quitar la vida. Y lo dice, vamos a esperar un poquito. Si este que está tocando no se va, pues voy a ver quién es. Y aquel niño, hermanos, tocaba con más fuerza. Dijo, Chihuahua. Y ahí va, hermanos, aquel hombre. Y cuando sale, hermanos, ve a un niño, hermanos, que le dice, vengo a hablarle del amor de Dios. Y que le compartió un folleto y le habló acerca del amor de Dios. Él se mete, hermanos, y empieza a leer el folleto. Y rápidamente, hermanos, él se da cuenta que ahí está la solución, mis hermanos, para ese problema que él tenía y que lo estaba llevando a ¿qué? A quitarse la vida. Ahí venía la dirección, hermanos, donde se congregaba la iglesia. Y él dice, voy a ir a la iglesia. Voy a ir con los hermanos. Un domingo muy de mañana llega, hermanos. Y el predicador lo mira, no lo conoce y se pone contento porque llega una persona de visitante. Va y le dice, ¿cómo está? Dios le bendiga, bienvenido, pásele. ¿Quién lo invitó? Dice la historia, hermanos, que dice aquel hombre
Yo no sé, pero yo sé que el que me visitó fue ¿quién? Dios. Porque yo cuando abrí la puerta miré una sonrisa de un niño que miré a Dios. Digo, no, es Pentecostés, no. ¿Ah? ¿Ah? Miró a Dios, hermanos, en ese niño, hermanos. ¿Y cuándo fue eso? Un día que estaba muy nublado, que estaba a punto, y aquel predicador empezó a recordar y decir, era el día que yo no quise ir. Mira a mi hijo, lo que hizo. ¿Qué nos da a entender con eso, hermanos? De que mucha gente está tomando un camino equivocado, hermanos, y que ellos están ¿qué? Esperándonos a quién, a nosotros, no importando, hermanos, que suframos cuando vamos ¿qué? A hablarles de la palabra de quién, de Dios. No importa, hermanos, que suframos, porque Dios ha aprobado por quién, por Dios. Ánimo, mis hermanos, hay que predicar más la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.